Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy de la asignatura de Fundamentos de Metrología. El tema que vamos a trabajar hoy es generalidades de las propiedades de los metales con el curso de primero de bachillerato D. Mi nombre es Juan Saavedra, el día de hoy 5 de mayo de 2020. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestra clase con lo que corresponde a las actividades de aprendizaje. La destreza que queremos alcanzar es que usted pueda reconocer los procesos especiales de fabricación según las propiedades de los metales. Es sumamente importante que junto a lo que hemos venido viendo de errores de medición, control de calidad, rugosidad, nosotros conozcamos las propiedades que tienen los metales debido a que de esto va a depender para qué los podemos aplicar y cómo podemos hacer que la gestión de control de calidad total sea un proceso más productivo. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. El señor Sánchez, tenga la bondad. Dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Qué quiere decir usted mismo? ¿Qué entiende por eso? Ni idea, dice. Ni idea. ¿Alguien que nos quiera ayudar, señor Guamán? Dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello, maravilloso del mundo del saber. Quiere decir que no veamos el estudio como que algo estresante, como que algo que nos va, algo que no queramos, que veamos algo bello, que eso a futuro nos va a llevar a penetrar en el mundo y a saber actuar ante las situaciones que nos dan. Muy bien, señor Guamán. Nosotros el estudio no lo debemos considerar como una carga, decía el señor Guamán, y es cierto. Muchas de las veces ustedes es como que piensan que el estudiar o el tratar de imponerles que ustedes busquen recibir clases, que aumenten su conocimiento, que hagan tareas, muchas de las veces ustedes lo toman como una carga, pero en realidad no es una carga. Lo que ustedes están haciendo es aprendiendo y en realidad conociendo cosas nuevas, conociendo cosas diferentes. La idea es que usted, al obtener esta información, usted pueda aplicarla para algo nuevo. Entonces, ese es el maravilloso mundo del saber, el poder aplicar lo que nosotros les estamos explicando, ¿sí? Lo que usted está aprendiendo en realidad, porque el que estudia es usted, ¿no? Que nosotros estamos o podemos compartir. Entonces, por favor, no vean el estudio como una carga, capacítense, sigan adelante, se van a dar cuenta que en realidad nosotros nunca dejamos de aprender. Toda la vida seguimos aprendiendo día a día, aprendemos cosas nuevas, ¿sí? Entonces, nunca veamos el estudio como una carga o como una obligación, sino que sea una oportunidad para seguir mejorando como seres humanos primero y después como profesionales a lo que aspiramos que ustedes lleguen a ser. ¿Ok? Dando por inicio esta información, vamos a trabajar ya con lo que corresponde a la clase de hoy. Habíamos dicho que vamos a trabajar con las propiedades de los metales. Aquí vemos dos imágenes donde podemos apreciar algunas cosas, ¿no? En la imagen que se encuentra a la izquierda, usted puede ver algunos elementos que con sus nombres respectivos, ¿no es cierto? Dice latón, aluminio, hierro, cobre, acero, metal galvanizado, bronce. Y en la imagen de a la derecha se encuentran un montón de cuadraditos de diferentes colores, con diferentes texturas o diferentes rugosidades, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica que une a cada uno de estos elementos? ¿O qué usted cree que es la característica principal que los une? Pues fácil, todos estos elementos son metales. Nosotros en la tabla periódica ustedes dividen a los elementos químicos en tres grupos, ¿no? Metales, no metales y gases. Entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que corresponde a los metales. Me parece que en química ustedes ya deben de haber visto algo de esto. Nos vamos a centrar en lo que nos interesa a nosotros como técnicos en la parte industrial. ¿Sí? Entonces iniciamos diciendo que las propiedades de los metales son aquellas cualidades que se le atribuyen a un elemento para determinarlo en una posición específica. En este caso, un metal es un elemento químico o una aleación hecha de la mezcla de metales. Entre las propiedades más conocidas están que son buenos conductores de calor, sonido y electricidad,
a una temperatura ambiente y a la presión atmosférica normal. Estas son las de las principales cualidades que tienen. Por ejemplo, nosotros para transmitir electricidad dentro de nuestras casas, ustedes saben que utilizamos el alambre de cobre. El cobre es un metal y es un buen conductor de electricidad, ¿ok? Los metales pueden conformarse en láminas muy delgadas, es decir, son muy maleables, y en hilos, o sea que son muy dúctiles. Pueden resistir tensiones sin romperse, esto quiere decir que son tenaces. Su peso específico es alto. Por lo general, en su último nivel de energía tienen entre 1 a 3 electrones, lo que los hace buenos conductores, como lo habíamos dicho antes, de calor y electricidad. Se oxidan al perder electrones o al combinarse con el oxígeno. Al unirse con oxígeno forman óxidos y si estos reaccionan con agua forman hidróxidos. Entonces, estas son las características fundamentales de lo que son los metales. Habíamos visto, y creo me parece que tienen todos en su pantalla, ahí están metales y aleaciones, ¿no es cierto? Metales puros, vamos a trabajar. Primera pregunta de la clase, me ayudan contestando en el chat, por favor. En ese gráfico dice latón, aluminio, hierro, cobre, acero, metal galvanizado y bronce. De ellos, yo quiero que me mencionen en el chat cuáles son metales puros. ¿Qué quiere decir? Que no son aleados. ¿O cuáles usted considera que son metales puros? Mientras escriben, el señor Tipan Luisa va a abrir su micrófono y me va a decir cuáles de ellos usted considera que son metales puros. Tipan Luisa. El bronce, dice. ¿El bronce es puro? No, el bronce no es puro. El aluminio. El aluminio es puro, perfecto, Solórzano. ¿Cuál más es puro? El cobre. El cobre, correcto. ¿Alguien más? ¿Cuál más es puro? Hay tres. Cobre. El cobre ya dijeron, perfecto. ¿Cuál más? Me falta uno de todos los que están allí. El hierro. Perfecto, señor Cuascota. El hierro. Me ayudan con los micrófonos. Ahí está, ahí estamos bien. Entonces son 3 de estos elementos que tenemos como metales puros. Los otros 4 son elementos aleaciones. ¿Qué quiere decir? Son combinaciones de metales que me van a dar este tipo de materiales. De eso ya vamos a hablar en una próxima clase, así que vamos a avanzar. Como habíamos dicho, nosotros encontramos 4 tipos de propiedades de los metales. Estas son propiedades físicas, químicas, tecnológicas y mecánicas. Las 4 son sumamente importantes y para las personas que puedan estudiar más adelante lo que es la metalurgia como tal, tenemos lo que corresponde a todas estas propiedades como importantes. Pero a nosotros, ¿cuáles son las que más nos interesan? Son las propiedades tecnológicas, debido a que estas nos van a identificar las características de trabajo de los materiales. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero ya les estoy informando, ¿no? Las propiedades tecnológicas son las que más nos importan a nosotros como técnicos industriales, porque son las que nos indican las cualidades de trabajo de los materiales, ¿sí? Por ello, vamos a iniciar con las propiedades de los metales. Ya. Iniciamos con las propiedades físicas. Las propiedades físicas de los metales son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. Eso quiere decir de transformarlas, ¿sí? Como ocurre cuando moldeas un trozo de plastilina. Modificar, cambiar su forma sin alterar su estructura. Sus átomos no se ven alterados de ninguna manera, pero exteriormente puede cambiar su forma. Entonces, en este caso, las propiedades físicas son aquellas que nos permiten cambiar la forma de un material sin cambiar o alterar su composición interna o estructural. Dentro de estas podemos distinguir las siguientes propiedades físico-químicas de los metales. Nos vamos a centrar en las físicas en esta diapositiva. ¿Cuáles son las propiedades? Ahí tenemos una lista bastante grande. Dice peso específico, punto de fusión, calor específico, dilatación y contracción, extensión, impenetrabilidad, aleabilidad, magnetismo, conductividad eléctrica y conductividad térmica. ¿Sí? Entonces, estas son las propiedades físicas de los elementos. Vamos a centrarnos en una de ellas que es de las que más nos interesan. Primero, los puntos críticos. ¿Sabemos qué son los puntos críticos? Sí, porque ustedes lo estudiaron en ciencias naturales. Los puntos críticos son aquellos puntos de temperatura en donde un elemento cambia de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido o viceversa. Entonces,
Estos son los puntos críticos en general. Nosotros nos centramos en lo que corresponde al punto de fusión. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber en qué momento un elemento y especialmente un metal pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, decimos que el punto de fusión de un metal es la temperatura a la cual un material pasa del estado sólido al estado líquido, o en otros términos, se funde. Esta transformación se produce por la absorción de calor. El punto de solidificación es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado sólido. Durante la transformación hay cesión de calor. Casi siempre coinciden los puntos de fusión y de solidificación. Entonces, tenemos una equivalencia semejante, ¿no? Entonces, sabemos ya de estos puntos críticos y vemos que es sumamente importante que nosotros conozcamos estos. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, creo que estamos todo entendido, ¿verdad? ¿Desean que explique alguna otra de estas propiedades que tenemos aquí? El magnetismo, dicen. Magnetismo, ya la capacidad, el magnetismo corresponde a la capacidad que tiene un material de ser atraído por otro. En este caso, el material magnético más empleado es el hierro. El hierro se magnetiza con alta facilidad y se utiliza para lo que corresponde a materiales magnéticos. Simplemente es la capacidad de ser atraído por un imán, en lo que corresponde a las fuentes de energía que tienen los imanes de polos positivos y negativos. Entonces, el magnetismo es la capacidad que tiene un material para magnetizarse. Señor Carlos Sánchez. Quería el chat, dicen, no quería alzar la mano. Ah, ya, perfecto. Entonces, no hay problema. El magnetismo, entonces, es la capacidad que tiene un material para poder ser atraído por un magneto o por un imán. ¿Sí? Es la característica. El material más magnético que nosotros tenemos en la lista de los metales es el hierro. Entonces, dentro de esto están todo lo que son aceros y materiales de construcción. ¿Sí? ¿Algo más, señor Sánchez? Nada. Ya. Si no tenemos ninguna adicional, avanzamos a lo que corresponde a propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas de los metales están determinados por los electrones de valencia y por su electronegatividad. En definitiva, las propiedades químicas corresponden a la reacción que tienen los metales al ser sometidos al contacto con el oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno o con otros elementos químicos. Pero nosotros nos vamos a centrar en las propiedades que tienen o la reacción que tienen los metales al combinarse con el oxígeno. Entonces, la primera propiedad es la resistencia a la oxidación. La oxidación de un metal es la reacción electroquímica al entrar en contacto con un oxidante como el oxígeno. La formación de un óxido de hierro debido a la oxidación de los átomos de hierro en solución sólida es un ejemplo bien conocido de la corrosión electroquímica. Comúnmente conocido como oxidación, este tipo de daño típicamente produce óxido y o sal del metal original. Entonces, genera el color que nosotros, anaranjado, que nosotros conocemos específicamente o especialmente en el hierro. Esto no quiere decir que los otros metales no se oxiden, sino que tienen un nivel de oxidación más bajo. Por ejemplo, en la actualidad se está utilizando mucho el aluminio para marcos de ventanas, para marcos de puertas de duchas. ¿Por qué? Porque la resistencia a la oxidación del aluminio es mucho más alta que la resistencia a la oxidación que tiene el hierro, ¿ok? Resistencia a la corrosión. La corrosión de un metal es la desintegración de un material en sus átomos constitutivos debido a reacciones de productos químicos. La corrosión también puede referirse a otros materiales distintos del hierro, tal como la cerámica o polímeros, aunque en este contexto el término degradación es más común. En otras palabras, la corrosión es el desgaste de los metales debido a una reacción química producida por agentes químicos. Generalmente el primer síntoma o el primer trabajo de corrosión que nosotros vamos a ver es la acción del oxígeno. O sea, ese es el agente químico que corroe. ¿Y cuando nosotros encontramos esta corrosión? Cuando dejamos por un tiempo demasiado extenso un metal sometido a la acción de la oxidación. Entonces, en la parte superior vemos cómo hay unos elementos oxidados de color naranja con ese polvo superior. En la parte inferior nosotros estamos viendo lo que son un material corroído. Eso quiere decir sobreexpuesto a la reacción química del oxígeno y dejado a la intemperie. Por eso se suele deteriorar el material y suele tener esta característica de que parece hojarasca, ¿no?
No sé si ustedes alguna vez han ido a alguna finca, alguna quinta, y tienen estos canceles metálicos antiguos, y generalmente en las bases, cuando ya están destruidos, el material se empieza a caer y es una especie de hoja seca, ¿sí? Entonces, esta es la acción de la corrosión en el acero. En las piscinas dicen ahí es En cancel. las piscinas también, exactamente, en las piscinas. ¿Por qué sucede esto? Porque dejan mucho tiempo expuesto a la oxidación, a los metales. Entonces usted puede patear eso y eso se va cayendo como si fuese hojas secas, ¿no? Tercero, propiedades tecnológicas. Habíamos dicho que estas propiedades son las que más nos importan. ¿Por qué? Porque son las propiedades de trabajo de los metales. Las propiedades tecnológicas de los metales corresponden al comportamiento que tienen cuando son trabajados y estudiados por los seres humanos. Entonces, no quiero decir que las otras no nos interesen. Son sumamente importantes porque todas forman un campo de trabajo que nos importa. Pero estas son las que nos interesan un poquito más o que debemos estudiar un poquito más porque son las que nos indican cómo se comporta un material cuando lo trabajamos, cuando lo estudiamos, cuando lo analizamos, ¿sí? Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si el metal utilizado es el apropiado o no para el fin que vamos a desempeñar. Entonces, ¿por qué utilizo el aluminio en una ventana y no el acero? Pues ya decíamos, tiene algo que ver con la oxidación, con los niveles de oxidación. Pero será bueno, me permitirá, será un poco más fácil, podré yo soldar, podré yo unir por otro medio. Eso es de lo que se tratan las propiedades tecnológicas, ¿sí? Entonces dice que podemos distinguir las siguientes propiedades tecnológicas de los metales. Y aquí tenemos una lista, ¿no? Dice ductibilidad, maleabilidad, colabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, templabilidad, forjabilidad, entre las más importantes. Dentro de ellas no están escritas en la presentación, pero nosotros utilizamos mucho lo que es la maquinabilidad, que es la característica de un material para ser mecanizado en una máquina. La soldabilidad, que corresponde a las características que presentan los materiales para ser o no unidos por medio de la fusión. Y por ahí al fondo dice forjabilidad. Ustedes ya han realizado procesos de forja, ¿no es cierto? Entonces sí hay también materiales que son más y que son menos forjables. Entonces esto se debería de estudiar un poco más a fondo para que ustedes comprendan cómo se realiza este tipo de estudios o análisis. El día de hoy voy a centrarme en lo que es la ductibilidad y la maleabilidad, ¿no? La ductibilidad es la propiedad que tienen los metales y aleaciones que bajo la acción de una fuerza pueden estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos muy delgados. A los metales que presentan esta propiedad se les denomina metales dúctiles. Los metales más dúctiles son el platino, el oro y el cobre. Se dice que los más dúctiles son el platino y el oro, pero ¿por qué no los utilizamos para hacer alambres y poner en el sistema eléctrico? Porque son muy costosos, ¿no? Por eso el cobre se utiliza especialmente para la fabricación de cables eléctricos, porque su buena ductibilidad añade el hecho de que sea un muy buen conductor de la electricidad, ¿no? Entonces, dúctiles, hilos muy delgados. Maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas, sin romperse, por la acción de presión. El oro es un metal de extraordinaria maleabilidad, permitiendo láminas de oro unas milésimas de milímetro. La plata, el cobre, el estaño y el aluminio también son muy maleables, así como la hojalata, que es una aleación de hierro y estaño. Entonces, aquí tenemos dos propiedades, ¿no? Dúctil, hilos delgados. Maleable, láminas finas. Dúctil y hilos muy finos, como por ejemplo los cables de electricidad que ustedes han podido ver. Maleables, dice el oro. En la antigüedad utilizaban el oro para hacer lo que se conocía como pan de oro. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esto, que simplemente era una lámina o una hoja de oro muy delgada que se usaba para recubrir las imágenes religiosas que se hacían en la antigüedad, ¿sí? Entonces, dúctiles y maleables, recuerden, dúctil, hilos, maleable, láminas. Propiedades de los metales, propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los metales son las características inherentes o propias de cada metal que permiten diferenciar un metal de otro. Desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los metales en ingeniería, también hay que tener en cuenta el comportamiento que pueden tener un metal en los diferentes procesos de mecanizado que pueda tener, ¿sí? Entonces hay que considerar este tipo de propiedades también al momento de mecanizarlos, ¿ya?
podemos distinguir las siguientes propiedades mecánicas de los metales. Aquí está la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la acritud, la resistencia, resiliencia, fatiga, elasticidad y plasticidad. La dureza es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Es decir, la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado o penetrado por un cuerpo más duro. Mientras más duro sea el metal, más difícil será rayarlo, cortarlo o realizar este trabajo. Mientras menos duro, más fácil será por rayarlo, cortarlo o sacar alguna parte de su material. ¿Sí? La resistencia es la capacidad de algunos metales de soportar una carga externa sin romperse. Se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, compresión, torsión o cizallamiento. Habrá una resistencia a la rotura para cada uno de estos esfuerzos. Entonces, la dureza, recuerden siempre, dureza, la oposición a ser rayado o cortado por un cuerpo más duro. La resistencia es la capacidad de soportar cargas externas sin romperse. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, no vamos a desarrollar un poco más. Vamos a la evaluación del día de hoy. Entonces, tenemos algunas cosas que trabajar. Trabajamos vía chat, ¿no? Primero, en la mecánica industrial, ¿cuáles son las propiedades de los materiales más importantes para tener en cuenta? Dice respuesta. La primera respuesta, físicas, mecánicas, tecnológicas o propiedades químicas. Responde en el chat, por favor, rapidito. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, Sánchez, muy bien, Guamán. Segunda pregunta, dice, ¿podemos decir, Luisa Ormaza, muy bien. Dice, ¿podemos decir que los metales se caracterizan, por propiedades como son dúctiles y maleables, tienen un peso muy alto, se encuentran en estado líquido, se disuelven fácilmente o tienen puntos críticos elevados? Responda. ¿Cuáles de ellas serán características inherentes de los metales? ¿Son dúctiles y maleables? Correcto, muy bien. Recuerde que puede haber más de una respuesta. Muy bien, Cuascota, muy bien, Normasa. Muy bien, señor Tipan Luisa. Tercera pregunta, dice, propiedad de los metales que les permite convertirse en hilos muy finos se denomina ductibilidad, maleabilidad, forjabilidad o tenacidad. Muy bien, señor Sánchez. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Tipan Luisa. Bien, Guamán. Bien, Ormaza. Bien, señor Solórzano. Y por último, dice, ¿qué es el punto de fusión de un material? Solórzano y Cuascota, muy bien, eso es de la pregunta anterior. Ahí ya estamos en la cuarta. ¿Qué es el punto de fusión de un material? Ya queda bastante sencillo. Sí, es un punto crítico, pero ¿qué pasa en ese punto crítico? ¿El material pasa de qué estado a qué estado? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Cuál es el punto de fusión? Es un punto crítico, obviamente. Pasa de sólido a ¿cómo es? Ya, entonces es la temperatura en la cual un material pasa de estado sólido a líquido. Sólido a líquido. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué pasa, señor Sánchez? Otra vez levanta la mano. Otra vez quería abrir el chat, dicen. Ya. Ya, perfecto. Indicación. En la pantalla se encuentra el link para que ustedes puedan ir a resolver esta evaluación completa en los formularios de Google, ¿ok? En el chat dicen. Ya les voy a poner. Sí, ya les voy a poner. Vamos a ir resumiendo entonces. Ya tenemos respuestas. La temperatura en la cual se pasa una materia de estado sólido a líquido. Muy bien. Propiedades de los metales. Tenemos 4 tipos de propiedades que son físicas, químicas, tecnológicas y mecánicas. Las propiedades físicas de los metales son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición, como ocurre cuando se moldea un trozo de plastilina. Recuerda eso siempre. Propiedades químicas son de los metales están determinadas por los electrones de valencia y por su electronegatividad.
para resumir esto, hacerlo más sencillo, las propiedades químicas es cómo reacciona un metal cuando se mezcla con otro. En el caso nuestro, cuando se mezcla con el oxígeno, produciendo la oxidación y la corrosión. ¿Ok? Propiedades tecnológicas de los metales es el comportamiento de que tienen cuando son trabajados y estudiados por los seres humanos. Y por último, las propiedades mecánicas de los metales son las características inherentes o propias de los materiales que permiten diferenciar un metal de otro. Entonces, aquí nosotros podemos estar viendo la resistencia, porque estamos generando un impacto, y aquí estamos viendo lo que es la fragilidad. O sea, se rompen con facilidad. Una cosa que cabe resaltar es que los materiales tienen, mientras mayor dureza tienen, se vuelven más frágiles. Esto también ya me parece que lo habíamos revisado. Vamos a ir acabando. ¿Qué actividades tenemos para esta semana? Primero vamos a elaborar un cuadro sinóptico de las propiedades de los metales en el cuaderno. Es un cuadro sinóptico sumamente sencillo. Lo vamos a entregar por medio del Classroom hasta el 8 de mayo. ¿Sí? El día de hoy ya llevamos 5, entonces tenemos hasta el viernes. El código del Classroom ya sabemos, es ISNPULJ. Y segundo, participar en las actividades durante la clase virtual. Ya tenemos las respuestas en el chat. Y ya les voy a compartir el link que me estaba solicitando el señor Sánchez para que puedan ingresar directamente al formulario. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención. Les agradecemos mucho. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, Listen. Ya les explico lo del cuadro sinóptico para que no tengan problemas.